Pues con la política es verdad que yo empecé los primeros pasos, pero yo sabía que a mi padre la política no le iba a gustar. ¿Pero tu padre había fallecido ya cuando tú...? Sí, sí. ¿Porque falleció en el año? Ya había fallecido. Pues falleció, me acuerdo que yo di la cara por el Partido Popular justo después de los carnavales del año 2007, que ahí es cuando ya se dio la primera... Claro, que fue la primera vez que la primera vez que salí ya de forma oficial. Y mi padre pues ya había fallecido en esa época. Pues la verdad es que me imagino que al final hubiese sido un orgullo. Porque mira, yo que he tenido la oportunidad de conversarlo con mi padre y que se ha convertido en mi asesor número 1, al final se convierte en un orgullo para ellos, es una ilusión tremenda, seguro. Sí, es una sensación, y además tú lo sabrás, de orgullo por un lado y de preocupación por otro. Claro. Porque claro, cuando tú ves que tu hijo al final, oye, pues hace lo que le gusta, las cosas le van saliendo bien, me imagino, yo no soy padre, pero ves que evoluciona, te sientes orgulloso, pero es verdad que la preocupación siempre está allí. Bueno, yo no sé si la suerte la hemos tenido, la hemos buscado, la hemos conseguido, ¿no? Porque al final hemos hecho un trabajo ahí conjunto en el que hemos conseguido que la gente nos... Yo no sé si nos ve realmente como políticos, porque al final yo creo que esto es mutuo, ¿no? Es de los dos, hemos conseguido ahí con todo el equipo, ¿no? Con todos los que han sido y son concejales y han estado ahí, y con todo el equipo que nos ha ayudado desde fuera, el comité, bueno, podríamos hablar de cientos de personas, ¿no? Pero creo que hemos conseguido que nos vean como una parte implicada del pueblo, como gente que realmente está ahí porque nos gusta lo que hacemos, porque nos preocupamos por ellos y demás. Además porque la gente lo que quiere es gente normal, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, ¿no? Cuando hablan de los políticos, ¿no? Que parece que los políticos somos una especie aparte, ¿no? Y yo creo que la gente lo que quiere es que el político sea un ciudadano más, al final, ¿no? Que no esté endiosado, ni que parece que vivimos al margen de la realidad, ¿no? Y por eso es importante estar en la calle, ¿no? Y hablar y que te vean, porque sí, somos un vecino más al final, ¿no? Ese puesto de alcalde, esa figura de alcalde, esa cercanía con los ciudadanos te va a dar la posibilidad de entender muchas más cosas y tomar decisiones mucho más acertadas. Es una escuela y yo creo que el político, ¿no?, que no ha pasado por un ayuntamiento y por un municipio, creo que no tiene una visión, yo creo que completa, de lo que es la gestión del político. Tú vienes de un ayuntamiento, eres una persona muy cercana, has demostrado durante muchos años que tu manera de hacer política es estando en la calle, de no tener horario, de atender a cualquier persona para cualquier problema en cualquier momento, de estar en tu casa un sábado a las 11 de la noche y sonarte el teléfono porque resulta que hay un problema en una calle del municipio o porque de repente hay una familia que se queda o se puede quedar en la calle y si tú como alcalde no mueves los hilos, en una noche pues pueden dormir a la intemperie. Eso solamente lo saben los alcaldes. Y un buen presidente del gobierno, yo entiendo que tiene que haber pasado por ahí. Tú vas al Hierro y no tiene nada que ver con lo que pueda suceder en Lanzarote. O vas a Lanzarote y no tiene nada que ver con lo que pueda suceder en La Palma. Pero ahora que he tenido la oportunidad y la necesidad y la obligación de tener que desplazarme a cada rincón de Canarias, es impresionante. En el tono, en la forma de pensar, en todo. Y además entenderlo, ¿no? Ser capaz de entender que cada territorio es diferente, ¿no? Que cada isla es distinta, ¿no? Cada presidente insular es diferente, ¿no? Y cada uno te planteará sus necesidades y hay que saber entender eso también y leerlo y saber cómo afrontarlo, ¿no? Y de repente llegar ahí, ¿no? Y encontrarte que Canarias es diversa y que no es homogénea y que tienes que dar puntadas diferenciadas y además que sean equilibradas entre todas, me imagino que eso será complicado. Es complicado. ¿Ha cambiado tu manera de ver la política canaria en estos meses? Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque, en principio, yo tenía un grave problema y es el desconocimiento de mi parte hacia el resto del archipiélago, ¿no? No se le puede pedir a una persona que en unos días
conozca lo que sucede en cada uno de los rincones de este archipiélago, cuál es la relación con Marruecos o cómo es nuestro régimen económico y fiscal. Es decir, que yo llegué como un gran desconocido desde la sociedad a mí, pero yo también desconocía mucho de lo que era Canarias, ¿no? Canarias es una tierra que hoy en día necesita creer en ella. He escuchado muchas cosas que me han dolido. He escuchado decir que Canarias es una tierra en donde no hay futuro. He escuchado decir que en Canarias sobra la iniciativa privada. He escuchado decir que el turismo es una amenaza para esta tierra. Y eso no lo he escuchado en el bar de enfrente ni en la cafetería del otro lado, lo he escuchado en el Parlamento. Y claro, cuando tú escuchas ese tipo de cosas que amenazan directamente a tu tierra, y tú te has presentado de manera voluntaria, pues sigo sin entenderlo, ¿no? Pero creo que la visión hoy de Canarias es mucho más real de la que tenía anteriormente, y le voy a quitar incluso el creo. Mi visión hoy de Canarias es mucho más real de la que tenía hace algún tiempo. Sufría un gran desconocimiento de algunas situaciones que se viven en determinados sitios, pero ahora sí siento esa seguridad para poder afrontar el reto de ser candidato a la presidencia del gobierno. Y una duda, porque además tú eres de una generación como la mía, ¿no? Estamos picando los 50 años, no hemos llegado ahí, los dos somos del año 74, y hay una curiosidad que yo tengo, que es, siempre se ha hablado del pleito insular, ¿no? De ese enfrentamiento entre las dos provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te conozco a ti y sé que desde luego a ti por la cabeza eso no se te pasa. Pero ¿tú crees que persiste ahí todavía esa concepción de Canarias, o crees que eso ya está superado y que el panorama político ha superado esa fase ya? No, no lo ha superado. Yo creo que no lo ha superado. Hay, en determinadas ocasiones, desde la parte política hay un poco de complejo en cuanto a voy a hacer esto aquí para que el otro no diga, no por la necesidad real en cada uno de los lugares. Y eso es malo, ¿no? Porque al final estamos transmitiendo a la sociedad una imagen de que el pleito tiene que seguir. Yo creo que la unidad hace la fuerza. Creo que Canarias bastante tiene con estar separada por el mar, con lo cual no tenemos por qué estar separados también en cuanto a esa ideología. Pero ha habido un fenómeno, una situación desgraciada en Canarias, que creo que nos ha unido muchísimo, y es el volcán de La Palma. Ese momento que me emociona, creo que ha hecho ver a los canarios que tenemos todos que sentir bajo un mismo latir, que tenemos que estar todos a una ante una situación que pueda sufrir cualquiera de las islas, y que ahí se ha demostrado que cuando hemos sido una sola isla se nos ha escuchado. Y ese crujir, ese grito de Canarias unida es la que creo que debemos de fomentar desde la política para evitar que haya un estúpido, absurdo pleito insular, ¿no? Una pregunta, después de tantos años de gobierno nacionalista en Canarias, ¿qué opinión tienes del resultado de esos años de gobierno? Te contaba antes que he ido descubriendo cosas de Canarias, y lo primero que he descubierto es que, esto ya lo sabía, que estamos lejos del resto del territorio nacional geográficamente. Pero nunca había entendido que pudiésemos estar tan lejos del resto del territorio nacional en la política. Y creo que es porque durante muchos años se ha intentado hacer ver que, hablando desde Canarias, considerándonos única y exclusivamente canarios, y que con ese grito nacionalista, o vamos a definirlo así, porque tampoco creo que Canarias tenga ningún nacionalismo, se obtienen mejores resultados. Pero he visto cómo es imposible que Canarias salga adelante sin que estemos vinculados a la Unión Europea y sin que tengamos una vinculación directa a nivel nacional. Por lo tanto, yo que quiero a Canarias, que quiero que Canarias vaya mejor, estoy en el Partido Popular porque creo que es la mejor vía para poder tener una conexión directa, especialmente a nivel nacional, ¿no? Porque de lo contrario es imposible, y en estos últimos años creo que lo hemos sufrido con creces, y en estos últimos meses, o en este último año, vamos a ponerlo ya casi en un año, yo he descubierto que no se nos entiende, que se nos ve como un territorio apartado que está ahí, que vive con muchos privilegios.
al que hay que, bueno, mimar de vez en cuando, pero tampoco demasiado. Y eso se consigue única y exclusivamente teniendo una conexión directa con el ámbito nacional.